Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. He guardado esto en lo más profundo de mi corazón durante años. Pienso en ello cada mañana, pero no hablo de ello. Bueno, ya sabes, Robin, que no debería estar hoy aquí. Debería haber muerto el 17 de junio de 1940. El día 21 recibí una llamada telefónica diciéndome que estábamos siendo ocupados por el ejército, algo que creíamos imposible. Fue un gran shock. ¿Qué opinas sobre lo que ha ocurrido aquí en Praga? Esperamos volver a tener libertad y democracia. Tenía 11 años cuando empezó la guerra y 12 cuando llegaron los soldados. Estaban por todas partes. Bajé las escaleras con mi bol de fruta y salí al jardín. A mi madre la mataron tumbada sobre mí para protegerme. Imagínate, cuando tienes 12 años, ver a tu madre morir para protegerte. Nunca lo olvidas. En Timisoara tirotearon a jóvenes frente a la catedral. A mi padre lo enviaron a Auschwitz y allí lo mataron. Mi madre me entregó sabiendo que quizá no volvería a verme. No tenía tíos ni tías, era todo muy extraño. Tampoco tenía abuelos. Todo el mundo tenía abuelos. Yo no tenía a nadie. Nunca hay que dar por sentada la democracia. Siempre hay que apoyarla y protegerla. El 17 de noviembre, cuando todo empezó, hubo una gran manifestación estudiantil. Los agentes de la policía atacaron a los manifestantes. Les dieron una paliza. Fue entonces cuando comenzó la revolución. Tras obtener la independencia, Letonia se convirtió en un país libre. La gente era libre de expresar sus ideas democráticamente. Cuando cayó el muro de Berlín, comenzó la emancipación de toda Europa. Querida Susan, querida Sus, Me alegro de que seas como eres. Te quiero por ello. sabes que nací en un año en el que el mundo estaba en llamas. Algo así tiene un gran impacto en tu vida. Afortunadamente naciste en una época de paz y prosperidad. Recuerda siempre que la libertad y la democracia no siempre existieron aquí y que podemos perderlas muy rápido. Hay que luchar por ello. Siempre hay que estar alerta y luchar por ello. Si pudiera dejar un mensaje antes de irme, vivid la democracia, escuchaos unos a otros. Cuidad la democracia cuando yo ya no esté aquí. Depende de mí, depende de nosotros y de nuestra generación en Europa. Jaume Duch Guillot, portavoz del Parlamento Europeo, director de comunicación, gracias por abrirnos este Parlamento que no es el habitual, porque estamos en Estrasburgo, pero siempre está bien venir a inspirar Europa. Gracias por haber venido y efectivamente, además, en el momento perfecto cuando estamos ya prácticamente a las puertas de las elecciones europeas.
¿Qué habéis querido mostrar en este spot que hemos visto, el spot de las emociones, diríamos, el spot? ¿Esa es la Europa que tenemos? ¿Es la Europa que queremos? Esa es la Europa que heredamos y la Europa que tenemos que defender. De hecho, lo que queríamos mostrar con este spot o con este pequeño documental de 4 minutos es cómo las generaciones más mayores, las que en diferentes países y en diferentes circunstancias tuvieron que luchar para recuperar la democracia o para ganar en libertad, pasan el testigo, pasan de alguna manera el testimonio a las generaciones más jóvenes, que son las que tienen que ahora asumir el resto del trabajo. El 9 de junio hay elecciones en Europa, estamos llamados una vez más en España, llevamos ya unas cuantas convocatorias electorales en los últimos años, pero estas van a ser unas elecciones diferentes. Son unas elecciones mucho más importantes que las anteriores, más importantes que cualquiera de las elecciones europeas de los últimos 15-20 años y casi me atrevería a decir que más importantes que algunas otras elecciones. ¿Y por qué lo digo? Bueno, primero porque en primer lugar estos últimos 5 años han sido 5 años muy complicados en el mundo en general, pero sobre todo porque los próximos años pueden ser también todavía más complejos y para eso o para enfrentarnos a unos retos que no habíamos podido imaginar hace poco, que tienen que ver incluso con la paz o con la defensa de la democracia, pues necesitamos que efectivamente la gente participe en las elecciones europeas, que decidan qué es lo que quieren hacer en el futuro, pero sobre todo que vean cuáles son los peligros que hay enfrente de todos, en realidad. Claro, es que para nada, ni nadie yo creo, que se imaginaba hace 5 años que íbamos a pasar por una pandemia, que íbamos a llegar a un conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahora estamos hablando de la guerra en Gaza con Israel. ¿Qué podemos esperar de la nueva Europa que va a salir de las próximas elecciones? Porque estamos hablando, siempre hemos oído hablar de la cohesión. ¿Va a ser una Europa más cohesionada? ¿Nos deben preocupar los extremismos? ¿Nos debe preocupar la extrema derecha? Bueno, primero, la Unión Europea de los próximos años tiene que ser una Unión Europea más autónoma. No puede ser una Unión Europea que dependa de terceros países para cosas básicas, como pueden ser en realidad, por supuesto, la defensa y la seguridad, sobre todo cuando, como usted dice, tenemos una guerra en territorio europeo y que además no es solo una guerra contra Ucrania, de alguna manera también es una guerra contra todos nosotros. Y después, pues porque es evidente también que necesitamos autonomía a la hora de acceder a fuentes de energía, necesitamos autonomía en cuanto al acceso a productos básicos. Todos vimos lo que pasó al principio de la pandemia cuando no había una sola mascarilla producida en la Unión Europea, acceso a productos que vamos a necesitar para que nuestra industria siga funcionando, la industria del automóvil, industrias tecnológicas, digitales, etcétera. Todo eso durante muchos años lo habíamos delegado a terceros porque era más barato, porque era más sencillo. Ahora estamos en un mundo en el que uno no puede realmente fiarse, no puede saber qué es lo que va a pasar. Ni siquiera sabemos cuáles van a ser las consecuencias de las elecciones americanas en noviembre. Bueno, pues la Unión Europea se tiene que ir preparando para eso, para un mundo diferente, para un mundo más complejo, en el que algunas de las soluciones las vamos a tener que tomar o las vamos a tener que encontrar nosotros mismos. Eso le iba a preguntar, que si puede influir en todo esto que Donald Trump pudiera llegar a ganar las elecciones en Estados Unidos, pero claro, avanzamos en ese aspecto y llegamos a la conclusión de que puede existir peligro, puede existir de alguna manera incertidumbre en que la construcción europea se quede a medias después de todos estos obstáculos que nos hemos encontrado por el camino de manera inesperada. Bueno, yo creo que no, pero eso lo tiene que decidir la gente y por eso es importante que vayan a votar, porque al fin y al cabo son los ciudadanos los que tienen que decir lo que quieren y lo que no quieren. Yo lo que sí sé o lo que sí he visto es que en estos últimos 5 años la Unión Europea ha dado respuestas útiles, respuestas positivas a retos que eran impensables. El Brexit salió muy bien para los europeos, yo creo que no tanto para los británicos, pero para nosotros, para los que nos quedamos en la Unión Europea, salió bien. La pandemia
La Unión Europea, al final, sin siquiera tener prácticamente competencias en el campo de la salud o de la sanidad, fue capaz de ayudar a la creación o el descubrimiento de la vacuna. Fue capaz de vacunar a 440 millones de europeos más rápidamente que ningún país en el mundo. Fue capaz de movilizar miles de millones de euros para evitar que la gente se fuera al paro por las consecuencias económicas de la propia pandemia. Cuando llega la guerra, podíamos haber pensado que cada Estado miembro habría tomado una actitud diferente en función de sus relaciones bilaterales con Rusia o de su historia, y sin embargo eso no ha pasado. Al revés, la Unión Europea, aún 2 años y medio después, sigue mostrando una unidad realmente muy sólida frente a Rusia y apoyando a Ucrania. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que aparte de todo el trabajo ordinario, que es enorme, la Unión Europea se adapta a aquellas crisis o a aquellos momentos en los que hay que dar un do de pecho y hay que realmente defender, proteger a la ciudadanía. Eso nos permite pensar que en los próximos años puede seguir siendo así, pero insisto, siempre y cuando esa sea un poco la dirección que indica la gente y luego que eso se plasme también en las urnas. No, desde luego, y que seamos conscientes por parte de la ciudadanía de que las decisiones que se toman aquí nos afectan en el día a día. Has puesto unos cuantos ejemplos, a mí se me ocurren también otros tantos, hablando de los agricultores, que en Navarra ahora hay muchísimo interés, tenemos pendiente la construcción también del canal de Navarra, que tiene sus consecuencias, tenemos la electrificación de Volkswagen Navarra, que es otro aspecto también muy importante para el desarrollo comunitario, pero insiste, hay que ir a votar. ¿Qué estadísticas, qué sondeos? ¿Va a haber más participación? ¿Se atisba algo? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Bueno, los sondeos dicen que sí, que va a haber más participación. De hecho, en este momento lo que nos dicen es que hay por lo menos 10 puntos más de gente que contesta que sí, que si hubiese elecciones dentro de unos días irían a votar. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que es muy fácil en un sondeo decir sí, claro, voy a ir a votar, y luego al final pues ese día llueve o hace sol o estoy cansado o se me olvida, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que evitar, es decir, que la gente que es consciente ya de la importancia de la Unión Europea, más del 70% de la gente en España, en Europa, saben que lo que se decide aquí tiene impacto en su vida. Pero vivimos en un mundo, en una sociedad democrática, y por lo tanto tenemos que participar también en la decisión de quiénes son las personas que van a estar aquí aprobando las leyes que luego se nos van a aplicar en un montón de materias. Y eso efectivamente al final también tiene que interesar mucho más sobre todo a la gente joven, porque si hay un proyecto, digamos, no solo a corto plazo, sino a medio y a largo, es la propia Unión Europea. Es decir, que aquí lo que nos estamos jugando no es solo lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años, es en realidad a dónde vamos en 10, en 15 o en 20. Y eso, en el fondo, a quien tiene que interesar de verdad o a quien tiene que interesar más es a las nuevas generaciones, porque son los que van a salir favorecidos o desfavorecidos en función de cómo vayan las cosas. En España parece que hemos visto fluctuar de alguna manera los resultados para alcanzar luego mayorías parlamentarias. Vivimos casi en un bipartidismo, al que parece también que volvemos, pero no sé Europa en ese aspecto cómo está. No sé si tenemos una Europa con músculo y con ganas como para ser consciente de que vamos a necesitar mayorías parlamentarias, pero de verdad. Bueno, hasta ahora las hemos tenido y de hecho además este Parlamento funciona de manera que esas mayorías se construyen, se buscan. Este no es un Parlamento en el que la gente vienen unos a decir que sí y los otros a decir que no. Este es un Parlamento en el que hay que buscar siempre, para cada decisión, para cada ley, para cada propuesta que se discuta, tiene que haber una negociación, tiene que haber bueno, pues diferentes grupos parlamentarios buscando el acuerdo o a veces incluso el consenso. Este es un Parlamento que funciona de manera que lo que se busca es que haya cuanta más gente a favor de la decisión que se vaya a tomar, mejor. Eso a veces hace que sea menos mediático que otros en los que, digamos, saltan las chispas. Aquí es más bien un Parlamento, pues eso, de ir haciendo su trabajo. Hasta ahora ha sido así. Las encuestas nos dicen que en principio va a seguir siendo así, pero es verdad que, bueno, en algunos países estamos viendo que efectivamente hay un aumento de fuerzas que no son ya solo antieuropeas. Todo el mundo tiene derecho a ser pro-europeo o anti-europeo, sino que son fuerzas que en algún momento podríamos incluso también cuestionar cómo ven el tema de la democracia. Y en la era de la desinformación, en la era de las fake news, ¿está preparado el Parlamento Europeo para esto y para que lleguen ciberataques
podríamos pensar de dónde podrían llegar, pero ¿estamos preparados para que haya un intento de desestabilización a semanas? Los intentos de desestabilización no solo van a llegar, ya están aquí, ya hace muchos meses que vemos campañas de desinformación muy fuertes, muy bien planificadas, organizadas, normalmente desde el exterior de la Unión Europea, fundamentalmente desde Rusia, pero no solo. Hay una guerra territorial en Ucrania, pero también hay una guerra de la desinformación y una guerra de la debilitación de nuestras democracias, que es paralela a la propia guerra en Ucrania. Es una guerra menos visible, obviamente no es una guerra que produce muertos, por lo tanto no las voy a comparar, pero sí es una guerra que busca socavar de alguna manera los principios democráticos de nuestras sociedades europeas. ¿Estamos preparados? Bueno, estamos todos tan preparados como podemos, pero es un tema muy complicado y es un tema en el que hay que hacer muchas cosas a la vez, hay que legislar y ya se ha hecho, hay que fomentar la información de calidad a través de los medios de comunicación públicos y privados. Yo creo que se está haciendo y los medios cada vez más habláis del problema de la desinformación, y luego hay que pasar también, pues por ejemplo, por las escuelas, hay que de alguna manera hay que instruir a la gente más joven, a los chicos, a los adolescentes, para que sepan también que cuando utilizan las redes sociales, por ejemplo, están muy expuestos a la desinformación y en el fondo están muy expuestos a la manipulación. Es una batalla muy difícil, pero que hay que darla todos los días. ¿Por qué cuesta tanto sacar adelante iniciativas que igual en España estamos de alguna manera, no sé si más sensibilizados o más acostumbrados a escuchar en los medios, como puede ser la violencia de género, como pueda ser los problemas agroalimentarios? Estamos viendo cómo con el tema de la PAC, que siempre ha estado ahí, yo desde que tengo casi memoria periodística, ha estado ahí siempre, hay temas que cuesta que avancen. ¿Por qué? ¿Por la diversidad que tenemos? Bueno, efectivamente, porque estamos hablando de 27 países, estamos hablando de 440 millones de europeos. La Unión Europea tiene muchas competencias, digamos, europeizadas, pero lógicamente también hay todavía muchos temas y muchas cosas que las deciden los Estados miembros o que se tienen que decidir con los Estados miembros y con el acuerdo de los Estados miembros. Y cada país es diferente, cada país tiene una realidad diferente, no todos los países tienen el mismo tipo de gobierno o que aplican las mismas fórmulas. A veces las diferencias pueden ser incluso geográficas. La inmigración que acabas de citar no incide de la misma manera en Italia o en España que en Finlandia o que en Letonia, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de seguridad y de defensa, pues obviamente en los países bálticos o en Polonia va a haber una sensibilidad mayor de la que puede haber, por ejemplo, en España, que siempre seguimos pensando que todas estas cosas están de momento bastante lejos, aunque en realidad no es así. La agricultura sigue siendo la principal política europea o comunitaria. Más del 35% del presupuesto de la Unión Europea va a la agricultura y al 8% de europeos que trabajan en la agricultura. Pero también es verdad que cada vez hay que hilar más fino para combinar prioridades, pues como por ejemplo la defensa del sector agrícola con la protección del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático. Ya. ¿Y se puede perder a veces el pulso del debate europeo precisamente por tratar de llevar al terreno temas más locales? ¿O no? Bueno, este es un parlamento en el que obviamente son los grupos parlamentarios los que deciden de lo que quieren hablar. Y es verdad que la mayor parte de las veces son temas que afectan a todos los europeos, pero a veces se tratan temas que tienen un interés más nacional, por no decir local, la situación en tal país sobre tal tema en concreto. Eso en el fondo no es más que el resultado de una evolución política en la que intentar diferenciar lo que es europeo y lo que es nacional cada vez es más complicado. Si hablamos de ¿la agricultura es europea o es nacional? Las dos cosas. La inmigración, la política industrial, la política de lucha contra la pobreza, la política de educación a nivel europeo, todo tiene una faceta o un lado, una cara de la moneda europea y una cara de la moneda nacional. ¿Y cómo desde el Parlamento Europeo, hoy estamos en Estrasburgo, pero en Bruselas solamente es una ubicación física, no hay mayor diferencia? ¿Cómo podemos mostrar que se puede luchar contra el cambio climático, pero sin que afecte al sector primario?
Bueno, pues un poco como se está haciendo ahora, es decir... Hay que hacer un poco de equilibrismo en todo Hay que esto, hacer ¿no? equilibrismo, hay que explicar muy bien las cosas, pero yo sobre todo creo que lo más importante es que haya fuentes de financiación que permitan contrarrestar posibles efectos negativos. Y ese es un tema, ese es un debate que en esta casa ya ha empezado y que va a ser muy importante después de las elecciones. Todos tenemos claro que hay que luchar contra el cambio climático, todos estamos viendo lo que está pasando en España con la sequía o con las lluvias torrenciales, con el aumento de las temperaturas en verano, con los récords de temperatura prácticamente cada año. El cambio climático está ahí y tiene efectos negativos evidentes, por ejemplo, en la desertificación, en los cambios de los cultivos, etc. Contra eso hay que luchar. Y es verdad que algunas de esas medidas, de alguna manera, pueden poner en jaque la manera en la que se ha gestionado la política agrícola hasta ahora. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que probablemente habrá que poner en marcha programas, no solo para ayudar a la subsistencia de la propia agricultura, de los agricultores, que es fundamental, incluso desde un punto de vista medioambiental. Estamos hablando también de políticas industriales, estamos hablando de la modernización de la economía, estamos hablando de la digitalización. Hay muchas cosas, hay muchas piezas en este puzzle que tienen que encajar. Y yo creo que el pegamento de ese encaje en parte va a ser, pues de la misma manera que se hizo con el COVID y con los planes de recuperación, tener fondos, tener líneas de crédito y de ayuda que permitan esas reconversiones sin que haya efectos negativos. ¿Y qué pasa cuando partidos concretos de países concretos, como voy a poner el ejemplo de España, llaman a las instituciones europeas, no sé si buscando apoyo, no sé si buscando una salida a temas, por ejemplo, como es la ley de amnistía, que se viene aquí y se dice, oye, que aquí tenemos este problema, lo dicen determinados partidos. Claro, ¿qué comportamiento hay ahí? ¿El debate es real aquí o el debate lo tenemos en España? Bueno, el debate lo tenemos sobre todo en España, pero eso no quiere decir que aquí no podamos tener debate. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo mismo, ¿no? Bueno, porque yo creo que en España el nivel de confianza en las instituciones europeas es muy alto. Y por lo tanto, cuando hay que buscar al mediador, hay que buscar lo que en inglés llaman el honest broker, la persona o la institución que va a ayudar a encontrar los acuerdos, pues si no la encuentras en España, al final, ¿dónde la vas a ir a buscar? La vas a ir a buscar en las instituciones europeas. Cuando quieres darle visibilidad a un problema, ¿a dónde vas a venir? Vas a venir al Parlamento Europeo. Si quieres sensibilizar a los diputados de otros países sobre lo que pasa en tu país, has citado un tema, puede haber otros muchos, bueno, pues también vas a venir a hacerlo aquí. Y luego además es verdad que a veces hay conexiones con derecho comunitario, hay conexiones con el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero eso me lleva a lo que decía antes, y es que hemos llegado a un momento en el que intentar diferenciar radicalmente esto es política europea y esto es política nacional, pues ya no sirve. Luego es verdad que a veces hay temas que son muy nacionales, que se traen aquí, y bueno, hay que intentar encajarlos, pero eso también forma parte de la política. Nos hemos cruzado por aquí con Carles Puigdemont, que lleva lo que hemos visto también en la tele allí en España. Lo que pasa es que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Una nube de periodistas revoloteando absolutamente. Esa circunstancia que tenemos nosotros en España, aquí es una anécdota, también hay otros países con circunstancias similares, o la perspectiva en España, evidentemente, aquí también es distinta. Ya. Cada país tiene sus circunstancias y cada país tiene sus momentos políticos y son difíciles de comparar. No puedo decirte si hay una serie de países en los que está pasando exactamente lo mismo. Yeah. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente esta es la casa en la que se visualiza de alguna manera lo que pasa en los diferentes Estados miembros. Y eso, bueno, pues también permite que la gente conozca mejor la realidad política de cada uno de los Estados miembros. Luego, ¿quién lleva más o menos periodistas detrás? Eso es algo que habría que preguntar un poco a los propios periodistas, ¿no? Bueno, las polémicas se generan o las generan, ¿no? Bueno, estamos terminando. Se ha celebrado ya el último pleno de esta legislatura. Más de 500 periodistas acreditados en el Parlamento. ¿Cómo se gestiona la comunicación del Parlamento, ya desde un punto de vista más personal, Jaume? Iba a decir porque cómo es impresionante se puede, lo ¿no? que ha habido aquí.
Bueno, en realidad hemos tocado prácticamente el récord, 800 periodistas esta semana hay aquí. Finalmente 800 periodistas, sí. ¿Y cómo se gestiona? Pues bueno, trabajando mucho durante muchos años. Son más que eurodiputados. Sí, y ojalá hubiera todavía muchos más. No, yo creo que esto es un poco el fruto de 5 años de trabajo, pues de los equipos de comunicación del Parlamento Europeo, por supuesto, pero sobre todo de los diputados. Es decir, en estos 5 años aquí han pasado muchas cosas importantes, se han tomado decisiones muy importantes. Yo creo que ya casi no quedan periodistas en Europa que vengan a decir, ya, pero ¿y el Parlamento Europeo para qué sirve? ¿Y qué hace? Bueno, eso cuando yo empecé, hace muchos años, te lo encontrabas todos los días. Ahora la prensa viene a seguir los debates, a seguir las votaciones, los resultados de las votaciones. En el fondo vienen a trabajar aquí como podrían estar trabajando en cualquier otro parlamento de la propia Unión Europea o de un gobierno o lo que fuera. Y eso yo creo que estos 5 años se ha ido incrementando, las crisis nos han dado más visibilidad, la manera de resolver los temas nos ha dado más credibilidad y ahora cuando llegan las elecciones europeas pues eso cristaliza pues en lo que vemos estos días, en una cantidad ingente de periodistas cubriendo el último pleno de la legislatura. Muy bien, pues que haya un buen inicio de legislatura, que los buenos designios también de lo que ocurre aquí lo veremos la ciudadanía y Jaume, muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.